Hola, buenos días a todos y todas. Perdonar el retrasito, pero el hacer las cosas fuera de casa con tanto ruido a veces es complicado que todo funcione bien y nos genere un poco de tecnoestrés, que dicho de paso es, ¿no?, el motivo de esta charla en esta aula de Classroom de Femeval dentro de lo que es Laboralia, ¿vale? Son unas charlas que estamos haciendo desde la oficina Acelerapyme de Femeval, ¿vale? Es una oficina que estamos ayudando a las pymes y a las pequeñas empresas en temas de ayuda a la transformación digital mediante asesorías, mediante diagnósticos, y hacemos muchas jornadas al respecto, ¿vale? Todas ellas las tenéis grabadas en nuestra página web de lo que es la OAP de Femeval, ¿vale? Esta también se grabará. Lo que vamos a explicar es un proyecto que hemos realizado varias entidades en conjunto, aunando sinergias, como es Unión de Mutuas, Unimat, Femeval, Valmetal, IK2, ¿vale? Porque ellos han sido los que hemos montado entre todos este proyecto. ¿Para qué? Para cuando hablamos de tecnología digital, siempre estamos pensando en temas productivos, en aumentar la productividad, en mejorar la gestión, etcétera. Pero no nos olvidamos de la parte humana. Esa tecnología la van a tener que gestionar personas humanas, ¿no? Y no todos estamos igual de preparados para asumir un cambio tecnológico, ¿vale? Lo primero que nos encontramos, yo que soy boomer, es que mis hijas son nativas digitales y tocan las cosas de modo natural y yo las tengo que aprender, ¿vale? Si no las aprendo, me pongo nervioso, me genera estrés. Pues eso en casa, ponerlo ahora en vuestro puesto de trabajo. ¿eh? Es decir, el no ser nativo digital, que te pongan una nueva herramienta digital, pues te va a generar cierta ansiedad, cierto estrés, ¿vale? El proyecto trata de analizar cuáles son los elementos estresantes, los tecnoestresores, ¿no?, que la aplicación de una nueva tecnología, de un proceso de transformación digital, nos iba a incorporar, adelantarnos a ellos y tomar acciones de tal forma que la curva que crearía ese mal clima laboral generado por el estrés sea lo más achatada posible, ¿vale? El proyecto consiste en eso, lo estudiamos, se hizo una guía que la hizo Unión de Mutuas, y a raíz de la guía se han hecho unos vídeos y se han hecho unas infografías. Y como colofón a todo, se ha hecho una herramienta donde se puede analizar el clima laboral de la empresa en función de sus trabajadores, de sus características especiales, y nos sale esa curva, ¿no?, esa curva de gestión del cambio si no tomáramos acciones, ¿vale? Con lo cual ya nos ve el periodo donde vamos a tener peor ambiente de trabajo debido a esto de tecnoestrés, y si tomamos acciones veremos cómo podemos achatar esa curva y hacer que la normalidad vuelva cuando antes a la empresa, ¿de acuerdo? Para ello, pues nos van a contar primero sobre temas de tecnoestrés y luego temas de la guía, a Chelo de Unimat y a Javier Murcia de Unión de Mutuas. Yo ya os cedo la palabra y cuando queráis. Bueno, voy a intentar gritar un poco porque la circunstancia, nosotros somos muy conscientes de que es importante la gestión psicosocial, y la gestión psicosocial no es importante porque lo digamos o porque lo diga una ley, que también o tenemos normativa. Es importante porque, queramos o no, la realidad nos está dando muestras de que así es. Aquí he puesto dos noticias que son reales, que salen en los periódicos. En una de ellas nos dice que es alarmante el hecho de que muchos trabajadores van a sufrir estrés en cualquier momento, y eso va a afectar a la productividad de la empresa. O sea, es algo que ya ha salido, digamos, a la luz, y hay ya datos que nos indican que eso afecta a la productividad. Por lo tanto, es algo que le puede interesar a las organizaciones. Pero no solamente con respecto a la productividad,
Fijaros la siguiente noticia que a mí me llamó muchísimo la atención, es que hay gente que abandona su puesto de trabajo porque los aspectos psicosociales no están en condiciones. Con la época en la que vivimos, con la incertidumbre en el ámbito laboral y económico, hay gente que aún decide dejar su trabajo voluntariamente por el ámbito psicosocial. Con lo cual, las empresas están expuestas no solamente a una reducción de productividad, sino a una pérdida de talento, porque las personas trabajadoras van a abandonar esa organización. Buscarán otra donde se encuentren esas condiciones más adecuadas. ¿Vale? ¿Qué es lo que buscamos con la gestión psicosocial? Buscamos mejorar aquellas condiciones que favorezcan un clima de confianza y de comunicación. Porque lo que nos cuesta muchísimo hacer entender es que el psicosocial también es tangible. Cuando hablamos de psicosocial, la gente le cuesta mucho darle una imagen a qué es eso. Cuando hablamos de seguridad, a todos se nos ocurre ver pues, un riesgo de caída, ¿vale? Un atrapamiento, o si hablamos de higiene o hablamos de cualquier otro riesgo. Pero cuando hablamos de psicosociales, la gente le cuesta imaginar de qué estamos hablando. Por lo tanto, ¿qué yo puedo hacer tangible que estoy realmente haciendo actuaciones para mejorar mi ambiente psicosocial? Si ese clima en el que yo trabajo es un clima que potencia la confianza y la comunicación, lo veré tangible, por ejemplo, en cosas como seremos capaces de llegar a acuerdos entre personas trabajadoras, acuerdos entre departamentos. Hay veces que la rivalidad es entre varios departamentos de la misma empresa. Acuerdos con nuestros partners o con otros colaboradores que tenemos. Esa capacidad de poder llegar a acuerdos puede ser un indicador de que ya tenemos unas buenas condiciones psicosociales. Pero no solamente ese. Por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo. Si encontramos que en nuestra organización se producen sinergias, que la gente es capaz de colaborar entre sí, que los equipos funcionan, es otro indicador, otro tangible que podemos tener en cuenta para ver que las condiciones psicosociales están bien. O, por ejemplo, otro tercer indicador sería cuando yo puedo pedir ayuda sin ningún problema porque sé que me la van a dar, porque las cosas cambian con mucha frecuencia y no siempre voy a estar totalmente actualizado o actualizada ante los requerimientos que me demandan. Pero yo voy a poder tener la confianza de pedir ayuda a quien haya en otras partes de mi organización, o inclusive ser yo la que ofrezca esa ayuda a quienes lo necesiten. De tal manera que podemos tener indicadores, hacer las cosas tangibles de que esas condiciones psicosociales están funcionando. Pero vale, si yo quiero trabajar para que mi ámbito psicosocial sea bueno, tendré que saber cuáles son los riesgos psicosociales, ¿vale? Una gran, digamos, aspecto por nuestra parte es intentar dar esas cosas tan tangibles a las empresas que puedan tocar para que puedan trabajar. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de riesgos psicosociales? Porque es otra cosa, otro ente que parece que no tiene forma. Hablamos de tres grandes familias de riesgos. El estrés laboral. Ay, se me ha ido otra vez. No me quiere hacer caso. Ahí, ya lo tengo. Hablamos, ¿no? No quiere quedarse. Bueno, pues yo lo digo. Hay tres grandes familias de riesgos psicosociales. Tenemos la fatiga, tenemos la violencia laboral, que es un gran mundo, y tenemos el estrés. Y dentro del estrés, ese estrés se puede materializar de distintas formas. Y hay dos formas de estrés que están cogiendo actualmente mucha vigencia, que es el burnout, que es un estrés crónico, ¿vale? Que es debido a que hay una serie de condiciones que se mantienen mucho en el tiempo, pero hay otro que está cogiendo mucha prevalencia, que es el tecnoestrés, que es ese estrés que está originado por la gestión que hacemos de las nuevas tecnologías. Es verdad lo que ha comentado Marcel. Hay gente como yo que nos hemos visto invadidos por las nuevas tecnologías. No tenemos esas, digamos, innatas, esas capacidades, esos recursos para frente a esas demandas, y si no no tenemos esos recursos, sí que nos podemos ver sobrepasados por ellas. ¿Vale? Y nos vamos a centrar, y el digamos, trabajo que se ha realizado a continuación y que os presentará Javier, es cómo identificar esos estresores con respecto al tecnoestrés y cómo evaluar y luego proponer medidas.
Pero bueno, si hay riesgos, ¿cómo puedo yo trabajar sobre ellos? Los riesgos se generan porque hay condiciones en mi organización que no están correctamente adecuadas, ¿vale? Y en que esas condiciones estén desajustadas son las que van a provocar que me aparezca o un estrés, una violencia en el trabajo o una fatiga mental. Y eso es lo que se llaman los factores psicosociales, ¿vale? Que cuando están desajustados es un factor de riesgo psicosocial. Los factores psicosociales van a existir siempre en todas las organizaciones. Un factor psicosocial, por ejemplo, es el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo es un factor que vamos a tener siempre porque cualquier organización tiene un horario de entrada, un horario de salida, unas pausas, etc. Es el diseño de ese tiempo de trabajo lo que puede hacer que se convierta en un factor de riesgo. Si está mal diseñado en esa organización, que podrá ser un causante ya sea de un estrés, que de una fatiga laboral, que de una violencia en el trabajo, ¿vale? Aquí no existe una correlación directa entre un factor de riesgo psicosocial y un riesgo, sino cualquier factor de riesgo psicosocial me puede provocar cualquier tipología de riesgo. ¿Eh? Vale, ¿y cuáles son las condiciones de trabajo? Existen, si quiere pasar, existen varias listas de las condiciones de trabajo, pero tenemos que tener una que nos sirva de referencia. La que nosotros usamos como de referencia es la que aparece en el criterio técnico de inspección de trabajo, que recoge la lista, perdona, que recoge la lista del grupo europeo que gestiona riesgos psicosociales. Y aquí tenéis esos factores de riesgo psicosocial. ¿Qué quiero yo vigilar en mi organización? El contenido y las características del trabajo. ¿Y cómo me puede afectar la implantación de nuevas tecnologías en el contenido? Pues que seguramente cambiarán las funciones. Desaparecerán, porque el hecho de implantar una nueva tecnología puede provocar que algo desaparezca o algo se automatice, con lo cual parte de mis funciones de mi puesto de trabajo pueden variar, pero también puede afectar a otras dimensiones, como el tiempo de trabajo. Por ejemplo, el llevarme el trabajo fuera de casa, ¿vale? La hiperconectividad, con lo cual puede aumentar la jornada laboral, pero afecta a otras condiciones, como por ejemplo las relaciones y el apoyo social. ¿Cómo va a ser la comunicación con la implantación de nuevas tecnologías? Porque a lo mejor los trabajos son más aislados. Yo ya no necesito tener un equipo de trabajo. Hay tareas que puedo hacer yo, ya puedo asumir yo solo porque la nueva tecnología me lo permite. Con lo cual mi trabajo ya me he quedado yo solo, aquella otra persona se dedica a otra cosa, etcétera. Con lo cual las relaciones pueden variar. Entonces, el hecho de que nosotros implantemos nuevas tecnologías va a podernos afectarnos de mayor o menor grado en cualquiera de esos factores. Y tendremos que ver en qué condiciones y qué diseño vamos a hacer en esa implantación de las nuevas tecnologías para que esos riesgos, esos factores de riesgo no se vean mal diseñados. ¿Okay? Y eso es lo que eso es lo que ha formado parte del proyecto y os van a presentar a continuación. Y no solamente en identificar y en evaluar, sino en la propuesta de medidas, que es, digamos, la idea y lo que queremos que con la herramienta vaya acompañado para que pueda facilitar la mejora de la gestión en las organizaciones. Porque en psicosociales también se pueden poner medidas. Ese es otro obstáculo, otro hándicap, otra barrera que encontramos cuando hablamos de la gestión de riesgos psicosociales. Parece ser que en psicosociales no se puede hacer nada. En seguridad puedo poner una valla, en higiene puedo poner unos protectores auditivos, ¿no? En ergonomía te pongo una silla, por ejemplo, pero en psicosocial, ¿qué podemos hacer en psicosociales? Muchas cosas, ¿vale? Todo dependerá del caso concreto, pero para que veáis, aquí tenéis una batería de medidas que podemos llevar a cabo. Tenemos medidas relacionadas, podríamos llamarlas técnicas, que son todos aquellos procedimientos que me ayuden a funcionar dentro de mi organización. Tengo un procedimiento de comunicación, unos canales de comunicación claros, tengo un procedimiento para el conocimiento del trabajo, porque esto va a tener una incidencia significativa en los factores de riesgo psicosocial. Tengo un procedimiento para la gestión de la violencia, tengo un procedimiento para, por ejemplo, gestionar las dudas de estrés, ¿vale? Las dudas que lleven implícitas la introducción de un cambio o una transformación digital en mi organización. Eso son medidas que tienen
que tienen cabida en el ámbito psicosocial. Pero no solamente procedimientos, tenemos medidas de carácter organizativo que hagan referencia a cómo yo diseño esos horarios, qué flexibilidad tengo, qué políticas de conciliación familiar puedo poner a disposición, ¿vale? ¿Cómo puedo variar el contenido del trabajo para que sea, digamos, llene más a la persona o le permita desarrollarse profesionalmente mejor, ¿vale? Porque esos son factores de riesgo psicosocial. La promoción, el desarrollo, ¿vale? La capacitación. Luego tenemos la gran batería relacionado con la formación. Y aquí tenemos dos grandes ramas de formación. Por un lado tenemos la formación con respecto a habilidades de gestión del estrés, habilidades, digamos, de capacidad de escucha activa, de comunicación asertiva, porque todo eso, de una forma u otra, va a afectar a cualquiera de los factores de riesgo psicosocial que hemos comentado. Pero eso sería una parte de la formación en psicosocial. Pero una formación en psicosocial también es la capacitación en lo que tengo que hacer. A mí me estresa que me manden algo que no sé hacer. Por lo tanto, ¿cuál sería la medida en este caso? Formarte técnicamente en aquello que tienes que hacer. Si yo voy a hacer una implantación digital y tú necesitas aprender un nuevo software, usar una nueva aplicación, mi medida psicosocial va a ser formarte antes o ponerte a alguien que te pueda gestionar las dudas o las consultas cuando tengas un problema. Porque eso es lo que ese es mi estresor, eso es lo que me va a generar mi estrés. Por lo tanto, sí que tengo medidas, formación, organización, procedimientos de trabajo y a última instancia medidas de carácter individual, como es la implantación de un programa de ayuda al empleado o poder tener, en caso de necesidad, programas de coaching, de acompañamiento, de entrenamiento que me permita, digamos, aprender a afrontar esas situaciones, etcétera. Por lo tanto, sí que podemos hacer cosas. O sea, hay que quitar ese mito de que en psicosociales no se puede hacer cosas. Sí que se pueden hacer. Son de carácter organizativo y puede ser que no solamente redundan en psicosocial, sino en otras áreas. Pero eso no quita que sean importantes y que se tengan que hacer, ¿vale? Todo esto es lo que nos ha motivado a llevar a cabo el proyecto y ahora os contarán qué consiste y cuáles son los pasos que se han llevado. Y bueno, si tenéis alguna duda o alguna consulta, estoy a vuestra disposición. Y gracias. Buenos días. No sé si se oye, seguramente poco, porque yo estoy grande, pero tampoco no. Voy a intentar hacerlo breve, ¿vale? Lo primero es que tenéis no sé si suerte o desdicha, de que mañana esto se presenta también en una comunicación libre en la Sala Valencia, ¿vale? Lo digo por si estáis por aquí, lo queréis oír un poco mejor, tendréis esa oportunidad. Ahora lo haré más rápido. Bueno, conozco lo que ha dicho a los riesgos psicosociales en general y da unas definiciones de lo que son los riesgos de tecnoestrés o por tecnoestrés, ¿no? La coyuntura en la que Unión de Mutuas, junto con el equipo de colaboración que os hemos dicho antes, hemos abordado este proyecto que se llama Gestión de los riesgos psicosociales por tecnoestrés, asociado a la incorporación de tecnologías TIC o cambios tecnológicos en las empresas, que es un nombre largo, ¿vale? Es, bueno, el interés de hacer un trabajo que ayude a la empresa a hacer una valoración del cambio tecnológico, de las facetas que influyen y del nivel de riesgo al que se puede ver expuesto. La coyuntura, evidentemente, es que las TIC no es de ahora, es de hace ya muchos años que van comiendo terreno, pero son una realidad que impera en nuestra actividad. Tanto que transforma la sociedad no solo como individuos, sino como grupos a los que pertenecemos. Todos somos conocedores, bueno, de la familia, del trabajo. Esos grupos sociales se ven afectados por el uso de las tecnologías. Pensemos en lo de la transformación del teléfono móvil y las implicaciones que ha tenido eso en nuestra vida privada, personal, nuestros hermanos, hijos, padres, pero sobre todo en el contexto del trabajo tiene una implantación muy potente y tiene unas derivadas que hay que contemplar, ¿no? Porque significan una posibilidad de riesgo de tecnoestrés, que es lo que pretende abordar el proyecto. Hasta tal punto que, evidentemente, si vienen a la sociedad es porque ayudan a las empresas a mejor eficiencia, mejor uso de recursos, bueno, en definitiva, a hacer las cosas mejor, más rápido y con mejor retorno, ¿no?
pero tienen una segunda derivada que es que, bueno, pueden tener un impacto negativo sobre las personas. Y esa es la que nos importa ahora, ¿vale? Los cambios, digamos, voy a ver si puedo cambiar y os lo veis. Los cambios pueden tener que ver con la necesidad de estar actualizándose constantemente como trabajador a las nuevas tecnologías. Los cambios tienen que ver con cómo nos afectan individualmente y personalmente. Y bueno, al final nos generan este efecto potencialmente negativo, que es una de las derivadas, que es el tecnoestrés, ¿vale? Entiendo que Chelos lo ha definido, pero al final, por decirlo rápido, es el desequilibrio entre una balanza que tenemos unas demandas para afrontar unos trabajos desde el punto de vista tecnológico y unos recursos que disponemos como individuo y como organización que se nos pone a disposición. Si esta relación de elementos entre demandas y recursos está desequilibrada, nos va a implementar o a ocasionar tecnoestrés. En el ámbito de consecuencias, bueno, como el modelo refleja. Bien, el modelo Gesto está basado en el modelo de Tarafdar, bueno, en modelos ya contrastados que han abordado esto desde el punto de vista, digamos, de diferentes puntos de vista, ¿no? Principalmente analizando los creadores de tecnoestrés, ¿no? Cuáles son los factores, como estaba comentando Chelo, que implican o suponen un aumento de las demandas para el trabajador, ¿no? Y el modelo tiene estos tres elementos principales, como os he dicho. Los creadores de tecnoestrés, que son los factores de riesgo, los recursos que se ponen a disposición, que vemos que hay básicamente de 5 tipos, que son los individuales, que son los personales, simplemente por individuo, pues tenemos unas capacidades, tenemos unas actitudes, tenemos una forma de concebir las cosas, una psicología, pero también tenemos profesionales, que significa cuál es nuestro conocimiento sobre las tecnologías, cuál es nuestra actitud hacia mejorar e incrementar esos conocimientos, y algunos que tienen que ver con la propia organización, con el puesto de trabajo, con la posibilidad de mejorar, con si estoy socialmente arraigado en la empresa y en el entorno, etcétera. Y en función de ese desequilibrio, pues se pueden generar unas consecuencias que se miden básicamente en términos de esas 4 variables que veis ahí: ansiedad, ineficacia activa o escepticismo, ¿vale? Los diferentes modelos existentes anteriormente, pues normalmente han abordado esta temática desde diferentes puntos de vista. Hay modelos que miden el impacto directamente preguntando a los trabajadores sobre las consecuencias. Hay otros que principalmente se centran en los recursos. Bueno, Gesto es un modelo que pretende hacer una visión global de esos 3 valores, midiendo principalmente lo que son los creadores y los recursos, pero infiriendo a base de un modelo del análisis complejo de sistemas, ¿vale? A través de software, etcétera, cuál es la inferencia en las consecuencias negativas del tecnoestrés, en estas 4 variables. Esto tiene un pequeño retardo. Veréis, de todas maneras, que evidentemente hay unos bucles de interacción entre estos elementos que son: aumentan los creadores de tecnoestrés, aumenta el tecnoestrés y las consecuencias negativas aumentan potencialmente. Mientras que tenemos un bucle negativo, aumentan los recursos, disminuye el tecnoestrés. Esto en principio. Pero también hay otras interdependencias. Por ejemplo, el hecho de que tengamos unas consecuencias negativas que crezcan, pues tiene un impacto a su vez en forma de bucle que es negativo, o sea, aumentan los creadores de tecnoestrés. El hecho de que ya tengamos unas consecuencias nos aumenta los generadores de tecnoestrés. Igualmente, las consecuencias también, en general, para responder a ellos, aumentan la dotación de recursos. Con lo cual, hay que tener en cuenta todas estas variables de manera conjunta y de manera dinámica en el contexto de una empresa. Bien, estos indicadores, aquí solo vamos a decir los elementos principales, a su vez, que hemos dicho que se subdividen en creadores y en recursos, y que tienen un conjunto de 5 factores principales, cada uno de ellos, a su vez, tienen unas variables que los identifican y que están por el conocimiento científico ampliamente aceptadas. Lo que ha hecho esto, el modelo que se ha generado, tiene que ver con haber identificado qué factores son los que importan, qué valores aparecen en cada uno de los grandes elementos que hemos presentado antes, y han hecho un análisis
de cómo interaccionan entre ellos a través de lo que se llama análisis dinámico de sistemas complejos. Cuando las relaciones entre las variables no son simples, no son lineales y tenemos que aumento de una variable me da claramente el aumento de un resultado, sino que son multifactoriales, pues los sistemas que estudian esto son más complejos y necesitan de herramientas potentes. Nosotros, uno de los socios o participantes en este proyecto, tienen experiencia en el ámbito psicosocial y han utilizado herramientas de análisis dinámico, normalmente basados en software y con validación estadística, que es un poco lo que subyace a este modelo, que todavía es un planteamiento de una primera versión piloto, ¿vale? Bien, además el modelo tiene en cuenta que el tecnoestrés no es una cuestión de un momento, de unas circunstancias, sino que es un proceso dinámico. Cuando estamos pensando en el tecnoestrés, estamos hablando de un proceso de incorporación de tecnología en la empresa o de cambio de una nueva tecnología en la empresa. Esto, bueno, hay otros estudios ya de hace bastantes años, de prácticamente los años finales de los años 60, que utilizaban el análisis de las dinámicas de cambio y identificaron un conjunto de fases que son las características prácticamente de cualquier cambio, también del cambio tecnológico, que veis aquí que van desde fase de presentimiento, luego fase de shock, fase de resistencia. Bueno, es lo que el individuo, digamos, va adaptándose mientras se produce un cambio en general, de cualquier tipo, particular, un cambio tecnológico. Necesitamos un tiempo de adaptación. Y esto, desde el punto de vista de la psicología, va vinculado a una serie de emociones. Presentimiento nos genera preocupación, estamos intuyendo o nos acaban de comunicar que va a haber un cambio potente, que va a haber un cambio importante que nos va a afectar en el trabajo. Shock va a tener miedo, bueno, y una serie de correlación de emociones que al final están vinculadas también con esos creadores de tecnoestrés y con la dotación de recursos. Bueno, entonces tengamos en cuenta ese modelo de 3 grandes bloques que hemos dicho: creadores, recursos y consecuencias, y a su vez una visión dinámica que significa cómo esto va ocurriendo en el tiempo en la empresa, mientras se produce el cambio y la adaptación del cambio tecnológico. Y esto va a ayudar porque en función de qué nivel estemos, las medidas que conviene implementar son de un tipo u otro, ¿no? Ahí, bueno, no sé si lo veis muy bien, pero bueno, hay algunas que tienen que ver con la información, con la comunicación, con la capacitación, con la participación y el liderazgo, y normalmente lleva una secuencia temporal lógica que va desde las primeras fases del cambio hasta las últimas fases. Lo que se buscará es tener un modelo que nos ayude a decidir qué tipo de acciones convienen según el estadio, pues, de la situación, de la fase en la que la empresa esté, ¿vale? Para hacer este proceso de cambio, ir acompañado con acciones que ayuden a mitigar las consecuencias negativas del tecnoestrés. Una vez contado este modelo, que está muy sobradamente contado, hay que ver cómo plantea el modelo la aplicación, a través de una sistemática basada en encuestar a los trabajadores, pero principalmente que pasa por 5 fases. La primera, como veis ahí, es la definición del proyecto tecnológico. Puede ser la definición o la descripción de un proceso que se está produciendo, ¿no? Luego necesitamos la identificación de los equipos directores de este cambio, tanto desde el punto de vista tecnológico, que son los que hacen el cambio tecnológico, pueden ser internos o externos a la empresa, son los que incorporan los programas, las tecnologías. O también deberemos identificar quién va a ser el que lidere ese proceso de cambio. Normalmente personal de recursos humanos, personal de prevención también es lo que propone el método, etcétera. Por último, continuando, tenemos que analizar la situación en un momento dado, lo que haremos midiendo a través de cuestionarios para posteriormente obtener unos resultados que nos diga la metodología en función del análisis que os he dicho de variables dinámicas. Y por último, una serie de aplicación de recomendaciones que el propio modelo, bueno, por lo menos ofrece, ¿no? En primera instancia, recomienda un tipo de recomendaciones en función del nivel y la tipología de empresa. Ahora veremos un ejemplo. Bueno, como hemos dicho, definir el proyecto tecnológico va a depender de la empresa, del número de trabajadores, del tipo de profundidad del proceso de cambio. Efectivamente, van a aparecer más factores. Los equipos directores del cambio os he comentado antes quiénes son un poco los perfiles habituales en este tipo de implementación. Y lo que nos interesa es de la fase 3
que se aplica a través de una serie de cuestionarios individuales por un lado a los trabajadores que queramos valorar, que se ven afectados por el cambio, y por un cuestionario del evaluador, ¿vale? Que recaban información personal sobre las dimensiones que hemos dicho antes de creadores del tecnoestrés y de los recursos, con una serie, bueno, de dimensiones que a su vez tienen una serie de ítems, que son esas variables que hemos contemplado en el modelo, y una serie de preguntas asociadas a esos ítems. En ocasiones pueden ser las mismas preguntas que ítems, a veces en ocasiones más preguntas, bueno, para completar una visión completa. Evidentemente hay que hacer una valoración de acuerdo a grupos razonables, y entendido por razonables, pues grupos de riesgo similar, grupos de una visión o un sesgo similar. Los resultados del cuestionario y que nos ofrece, digamos, esta máquina del modelo, en principio en una primera versión, es un nivel de tecnoestrés esperado. Esto es medido sobre las preguntas directas al trabajador, sino inferido en base a lo que han contestado, os he dicho, en relación con recursos y creadores de tecnoestrés. Se infiere un valor de nivel de tecnoestrés, que puede ser, bueno, desde muy bajo hasta muy alto, en 5 niveles, y que aquí no lo podéis apreciar, pero que esos niveles están clasificados en virtud de los resultados de los creadores y de los recursos, de esos grupos principalmente. O sea, nosotros obtenemos del conjunto de los cuestionarios un resultado para los creadores, un valor que oscila, no os he dicho, entre 0 y 4, y un valor para los recursos, entre 0 y 4, en función de si está por debajo de unos valores, que no es el 2, cada una de las variables, contemplando las distintas combinaciones, salen 5 niveles. Y esos niveles, a su vez, la guía, bueno, el modelo en sí, relaciona con una serie específica o concreta de recomendaciones, ¿vale? ¿Qué tipo de recomendaciones hay? Bueno, en primer lugar, hay la guía o libro blanco del programa habla de unas recomendaciones de ámbito general que van a ser aplicables siempre y que veis aquí, puede ser desde el propio análisis del proyecto tecnológico y el análisis de los agentes implicados para ver la matriz de intereses y de apoyo al proyecto, que es, como ha dicho antes, creo, Chelo en su plan anterior, que identificar quién va a remar a favor, quién va a ser boicoteador del cambio tecnológico. Hay que identificar esos perfiles. Es una de las medidas generales, por ejemplo, que la guía propone. Otra que habla ya directamente es implementar acciones de reducción de miedo al cambio, ¿no? Algunas estas son generales, igual como las técnicas de afrontamiento de los cambios, técnicas que tienen que ver con la resistencia, dar habilidades personales, etcétera. Pero lo interesante es que también se ofrece una serie de recomendaciones alineadas con los ejes de acción principales, que se simplifican en comunicación, capacitación, acciones de liderazgo y acciones de participación e integración. El modelo propone una serie de recomendaciones generales para cada una colección, un abanico de consideraciones generales para cada uno de estos ámbitos de acción, pero además en función del nivel va a proponer unas acciones específicas, que es las que aparecían cuando os hemos mostrado esa escala de catalogación del nivel de tecnoestrés. De forma que además de toda esa colección de acciones generales, nos ofrece en función de nuestro nivel de empresa, del nivel de tecnoestrés, una serie de acciones que son una pareja de acciones mínimas que tienen que ver con la comunicación, una que tiene otra pareja con la capacitación, otra con liderazgo coaching y otra con participación e integración, que el proyecto, la guía, ofrece en forma de pequeñas píldoras a fichas a las que te redirige una vez tienes el resultado del cuestionario. Esas recomendaciones que veis aquí en nivel de 8 serían para el nivel muy bajo, tenéis un número de 8 para el nivel muy bajo, para el total de los 5 niveles posibles tenemos una colección de 40 fichas con píldoras concretas de recomendaciones para la empresa. Un ejemplo de esta ficha, no la podéis leer desde esa instancia, es esta que sería para tecnoestrés bajo,
la línea de capacitación 0 y la acción 0,1 de las dos que hay, para el muy bajo de capacitación, la 0,1 que se llama prevención básica. ¿Y qué es prevención básica? A su vez, nos da 3 posibilidades en función de la madurez de la empresa. Esto es pues, una reunión de prevención básica que ha de liderar pues el responsable de un equipo, ¿vale? Con unos contenidos informativos sobre cuáles son los riesgos de estrés, cuáles son el proyecto de cambio, o va completando en función, como os he dicho, de la madurez de la empresa o del tamaño, si queremos verlo así, que hace unas herramientas específicas más completas, ¿vale? Y esto te lo propone en, como os he dicho, fichas específicas. Otra que podéis tener aquí tiene que ver con otra línea, que es la línea de comunicación. En este caso sería información sobre las nuevas herramientas TIC. Bueno, pues tiene una colección de fichas que entendemos que son pragmáticas y que pueden ayudar a la empresa en ese proceso de cambio que hemos dicho que va acompañadamente, ¿no? Para pasar esas fases que son necesarias en cualquier proceso de cambio con el menor impacto negativo posible. Como os ha presentado Marcela al principio, y ahora creo que os va a contar más en detalle, bueno, esto se ha implementado en una primera aplicación también de forma piloto, de manera que incorporando los resultados de los cuestionarios individuales que se pasan a los trabajadores a la aplicación nos devuelve unos resultados en términos de nivel de tecnoestrés, asociando las medidas no solo generales, que ya las sabemos, sino las específicas en función de ese nivel de tecnoestrés. O sea, te redirige a las fichas y también haciendo o presentando unos gráficos en los que predice que con esos resultados, o sea, con esos recursos, con esos niveles de tecnoestrés, cuáles serían las medidas idóneas y qué impacto tendrían. Bueno, qué impacto de riesgo tendrían también. Qué impacto tendrían sobre ansiedad, cuál sería la ineficacia esperada durante un plazo de tiempo y distinguiendo un poco las medidas que conviene implantar y qué resultado tendrían. Os lo presentará en la aplicación Marcel. Por mi parte, si tenéis alguna pregunta, si no, espero que mañana, si podéis oírlo mejor. Os emplazo creo que sobre las 12, 12:30 en la Sala Valencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y ahora os vamos a presentar la herramienta. Lo digo por si alguien se quiere quedar. Va a ser breve. Bueno, aquí en pantalla tenemos lo que es la herramienta Gesto. Como hemos dicho, es una herramienta que va a previsualizar cuál va a ser el nivel de tecnoestrés que vamos a tener en nuestra organización. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es rellenar un cuestionario del personal. Les pasaremos un cuestionario al personal y tendremos los datos. Luego, un segundo cuestionario que es del evaluador, ¿vale? Que va a caracterizar más la empresa, la situación desde el punto de vista de la empresa, y de ahí nos saldrán ya los resultados, ¿vale? Como os he dicho, es una previsión a 12 meses que, como vemos, nos va a salir que aumenta inicialmente el tecnoestrés con la implantación de la nueva tecnología. Y luego con ese nos acostumbramos a ella, la asumimos, ¿no? Ya pues baja el nivel de tecnoestrés, ¿vale? No, esta aplicación es de todos, es del proyecto, ¿vale? Sí. No, es de los 6 organismos que hemos participado, ¿vale? Es una herramienta elaborada en el proyecto Gesto, ¿vale? Lo que os decía, esta es la curva y nuestra idea es qué acciones tenemos que tomar para que esa curva nos baje, ¿vale? En la siguiente nos baja también. ¿Por qué se debe ese tecnoestrés? Pues a 4 factores, ¿no? Que diríamos los 4 factores estresantes. La curva de escepticismo, ¿vale? La de ansiedad que provocará en aquella gente que pues tiene miedo a ese cambio tecnológico. Raquel, ¿me bajas, please? ¿Vale? Y veremos la de la fatiga, ocasionada por la nueva tecnología,
y la ineficacia derivada pues, de esa fatiga, de ese tecnoestrés, etcétera. ¿Vale? Serían las curvas que hay que suavizar. ¿Vale? Ahí ya pasaríamos a lo que sería la toma de decisiones, ¿vale? De gestión del cambio. Gestión del cambio. ¿Vale? Estas serían las fases por las que pasa cualquier gestión del cambio, desde el presentimiento, ostras, presiento que esto va a ser difícil, tal, me genera el shock cuando me lo implantan esa nueva tecnología, la resistencia al cambio que suele aparecer, la aceptación, por eso, ¿vale? Vamos aceptando ese cambio, la participación, si participo en el cambio, empiezo ya, lo acepto, empiezo a participar, ¿vale? Y la integración en el cambio, si me siento integrado. Va pasando con las fases, con el tiempo, ¿vale? Por eso, cuando ya integramos, es que hemos vuelto a los niveles normales de ansiedad y de clima laboral. Y ya nos pasaríamos a las soluciones. Bajamos. Estos serían las mismas gráficas de antes de tecnoestrés. ¿Cómo sería si no hacemos nada? Que sería la azul clarita, y la azul oscura si tomáramos medidas de gestión del cambio, ¿vale? Aquí, en función del tipo de estrés que nos ha salido, si era alto o bajo del tipo de organización, vamos a tomar unas medidas u otras y las curvas serán diferentes, ¿vale? Entonces, la empresa va a ver su curva, si tomo acciones o si no las tomo, tanto en la comparativa de estrés como en la curva del cambio que hemos visto antes, para que llegara al nivel de aceptación lo antes posible y al nivel de integración. Aquí vemos la tabla de recursos, es decir, de las propuestas de lo que podemos hacer, desde charlas informativas previamente a la adopción de la tecnología, luego ya pues formación previa a la implantación, formación durante la implantación, toma en consideración de las opiniones del personal antes de tomar la iniciativa, etcétera. Son un conjunto de acciones que están diseñadas también en función del tamaño de la empresa, del tipo de la empresa y también del análisis que hemos hecho previo, ¿vale? Entonces, clasificamos a la empresa y en función de esa clasificación de la empresa le vamos a recomendar unas soluciones que suelen venir de aquellas soluciones más fáciles de integrar, desde charlas a tal, haya soluciones que requieren de más inversión, de más implicación, pues podríamos decir un servicio psicológico para tratar a aquellos que acaban teniendo ansiedad por incorporar nuevas tecnologías, ¿vale? Tenemos, como he dicho, recomendaciones sencillas de implantar a ya verdaderos ponerte en manos de profesionales. ¿Alguna pregunta al respecto sobre la herramienta? Pues decirle que la tenéis a vuestra disposición si queréis que os hacer una simulación, pues nos llamáis y visitaríamos vuestras empresas y podríamos hacer una simulación para que la veáis in situ, ¿vale? Y no sé si hay alguna pregunta al otro lado de... ¿No hay ninguna pregunta online? Pues muchas gracias a todos y todas por venir y estamos a vuestra disposición, tanto a los que habéis venido presencialmente como a los que estáis al otro lado de la pantalla, que en un ambiente como este nos olvidamos de que hay gente al otro lado. Muchas gracias. Hasta luego.